Hola, soy Alejandro García. Bienvenidos a mi canal donde hablamos de todo sobre autos. Quédense conmigo y continuemos viendo este video para descubrir el tema El de chirrido hoy. de los frenos es una molestia grave en el automóvil, pero ¿son peligrosos? ¿Y cuánto cuesta repararlos? Aquí te damos las respuestas. ¿Por qué chirrían los frenos? Todos los frenos hacen ruido a veces. Pero que no cunda el pánico. Un freno que chirria puede parar un coche como un silenciador. ¿Cuál es la causa del chirrido? La mayoría de los frenos modernos utilizan un disco de hierro fundido intercalado entre dos pastillas de freno forradas con material de fricción. Algunos vehículos de gama alta utilizan costosos discos de carbono cerámica o incluso revestimientos especiales de carburo de tungsteno. En el disco, pero el ciudadano medio utilizará grandes discos de acero. En las condiciones adecuadas, el disco, las pastillas y la pinza en la que están montados pueden empezar a vibrar exactamente igual que vibra una cuerda de violín al ser golpeada por el arco del instrumento. La mayoría de los chirridos de los frenos se producen en una única frecuencia discreta. La velocidad del vehículo y la fuerza con la que se pise el pedal izquierdo solo modificarán el volumen del ruido, ya que el tono está controlado por la rigidez y la masa de la pastilla y el disco. Un desarrollo inadecuado a nivel de fabricante que deja los sistemas de frenado propensos al ruido puede ser solucionado normalmente por un mecánico de sábado sin rediseñar totalmente todo el sistema. Podemos intentar atenuar el ruido, o simplemente cambiar la frecuencia de resonancia de todo el conjunto hasta que deje de cantar en cualquier frecuencia audible. He aquí cómo. Ruido normal de las pastillas de freno. Muchas pastillas de freno emiten un crujido o chirrido durante las primeras paradas de la mañana, hasta que las pastillas se calientan y liberan la humedad que han acumulado durante la noche. Ese silbido o chirrido en las mañanas lluviosas o con rocío a menudo son solo las pastillas barriendo una fina película de óxido que se ha formado en los discos de hierro, y es perfectamente normal. El propio compuesto de las pastillas de freno también puede hacer ruido. En el pasado, el material de fricción de las pastillas de freno contenía mucho amianto. Además, el amianto era muy cancerígeno para quienes trabajaban con él, por lo que la industria ha cambiado casi por completo a alternativas menos peligrosas. El Kevlar es un material muy utilizado, pero tiende a ser polvoriento. Los coches de hoy son más pesados gracias a unos requisitos de seguridad cada vez más estrictos y a una serie de nuevas prestaciones que buscan los clientes. La necesidad de frenar coches más pesados ha hecho que aumente el uso de metales y cerámicas en el material de fricción de las pastillas de freno. Por desgracia, estos pueden hacer que los frenos silben o incluso chirríen un poco al reducir la velocidad. Es un pequeño precio a pagar por un mayor rendimiento. Así que todo el ruido de las pastillas está bien, ¿verdad? Espera, Sparky, hay un ruido de frenos al que debes prestar atención de inmediato. Muchas pastillas de freno tienen un pequeño dedo de acero llamado indicador de desgaste que raspa el disco cuando la pastilla alcanza su límite de desgaste. Este sonido te indica que ha llegado el momento de sustituir las pastillas por unas nuevas y más gruesas antes de que el material de fricción se desgaste por completo. Si lo dejas pasar demasiado tiempo, estarás intentando agarrar los rotores metálicos con las placas de soporte metálicas de las pastillas, que no tienen mucho agarre y dañarán el disco de freno. No pienses que se trata de otro tipo de chirrido de los frenos. El indicador de desgaste suena más como una chapa desgarrada, no como la única nota aguda de un chirrido inofensivo, pero irritante. Detener el chirrido bien, vamos a callar el ruido de los frenos. Una solución es simplemente utilizar un tipo diferente de material de fricción. Los fabricantes equilibran una serie de prioridades a la hora de elegir qué pastillas de freno utilizar en tu coche, entre las que se incluyen la vida útil de la pastilla, el ruido, el agarre, la creación de polvo y el precio. Cambiar a una pastilla de metal o cerámica del mercado de accesorios puede cambiar la frecuencia de resonancia de la pastilla y el disco y, por lo tanto, cambiar literalmente su sintonía. Muchas pastillas de recambio están diseñadas específicamente para ciertas características deseables, como bajo ruido o bajo polvo. Si te queda mucho material de pastilla y no quieres gastar $50 o $100 en un juego nuevo, puedes desacoplar acústicamente el pistón de freno de la pastilla comprando calzos de teflón. Se colocan entre la pastilla y el pistón hidráulico de la pinza de freno. He probado estas cunas con éxito mediocre, a veces funcionan y a veces no. Elegimos pastillas cerámicas de gama alta para nuestro trabajo de frenado, con la esperanza de que las diferentes características
de fricción solucionaran el chirrido. Sorprendentemente, las pastillas nuevas venían de fábrica con calzos recubiertos de teflón. Sin embargo, algunas pinzas no tienen suficiente holgura extra en el orificio del pistón para permitir cualquier calce sin que los frenos patinen, especialmente cuando se tienen pastillas nuevas y sin desgastar. Si este es el caso, o si las calas simplemente no funcionan, se puede conseguir un desacoplamiento acústico similar simplemente recubriendo la parte posterior de las placas de soporte de las pastillas con grasa de freno de alta temperatura o compuesto antiagarrotamiento. A diferencia de las calzas, esta configuración no durará para siempre, ya que el agua y la suciedad de la carretera acabarán por eliminarlas. Dicho esto, no recomendamos los simples aerosoles que se pulverizan sobre el material de fricción de la pastilla. No sé si realmente hacen desaparecer el chirrido, ya que no estoy dispuesto a probar nada que cambie las características de fricción de la pastilla. No olvidemos que la razón de ser de tu sistema de frenado es reducir la velocidad de tu coche. Cualquier cosa que reduzca la eficacia de ese sistema es una mala idea en sí misma. Además, la pastilla y el disco de freno son elementos de desgaste cuyas superficies se desgastan con el tiempo y la solución de pulverización se desgastará con ellos. Una solución pegajosa a nuestro ajuste favorito del chirrido se basa en un principio diferente, en lugar de utilizar calzos o lubricantes. Para desacoplar la pastilla de la pinza, pega el plato de apoyo de la pastilla de freno al pistón o a la carcasa de la pinza, haciendo que su masa sea mucho mayor. Esto desplaza la frecuencia de resonancia del sistema fuera del rango de chirridos. Un poco de superglue nos servirá para esto. Se necesita algo que resista el agua, la sal, la suciedad y, sobre todo, el calor que sufren los coches en su uso diario. ¿Cuánto se calientan los sistemas de frenado? He visto discos de freno de color naranja brillante al pie de Pikes Peak y llamas saliendo de los tambores de freno de camiones bajando por Dane Pass. Los frenos de mi propio coche de carreras brillan visiblemente después de unas cuantas vueltas en caliente. He utilizado varios productos para esto a lo largo de los años, pero todos son esencialmente adhesivos anaeróbicos que se aplican como una película de estilo pintalabios o pasta de dientes. Aplicar este producto es sencillo, retire y limpie los electrodos viejos o utilice unos nuevos. Limpie la zona del pistón y la pinza donde toca el plato de apoyo de las pastillas de freno. Aplique el adhesivo antisqueal al pistón, reinstale las pastillas y vuelva a montar sus frenos. Estos productos anaeróbicos permanecerán pegajosos hasta que accione los frenos y expulse el oxígeno. Entonces se pegan como el pegamento. Siempre que instale piezas de freno, asegúrese de eliminar cualquier corrosión o suciedad de la carretera de las piezas de acoplamiento. La pastilla de freno y el pistón necesitan poder deslizarse hacia adentro y hacia afuera para funcionar correctamente, especialmente a medida que se desgastan las pastillas y los rotores. Puede que necesites un limpiador de frenos, un cepillo de alambre o una lima para limpiar las piezas deslizantes, pero tienes que asegurarte de que nada haga rotar a tu pinza y hará que patine. Si no puedes volver a introducir el pistón en la pinza con las manos, prueba a empujarlo con una pinza en C con una pastilla de freno vieja o un trozo de madera entre la pinza y el pistón. Si el pistón o cualquier otra pieza no se mueven bien o están excesivamente corroídos, sustitúyelos. Aplique también una fina capa de grasa de frenos de alta temperatura a todas las superficies deslizantes, ya que las piezas bien lubricadas hacen mucho menos ruido. Evita que la grasa o el antiagarrotamiento manchen la pastilla o el disco, y limpia las huellas de grasa de la superficie del disco antes de volver a montar las ruedas. En conclusión, reparar los frenos que chirrían es un proceso que puede realizarse con un poco de paciencia y las herramientas adecuadas. Recuerda siempre inspeccionar las pastillas y discos de freno, limpiar las partes necesarias y aplicar lubricante donde sea necesario. Si sigues estos pasos, podrás disfrutar de un manejo más seguro y placentero. No olvides que si el problema persiste, es recomendable acudir a un profesional. Mantén tu vehículo en óptimas condiciones y conduce con confianza. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.